Buenas. El día de hoy, el grupo número 2, conformado por Ana Pérez, Miguel Bianco, Roximar Castellanos Villarreal, Mirla Castellanos Villarreal, José Agustín Villarroel Castellanos y este servidor, Cristian Piña, presentaremos una visión aproximada de la noción de investigación criminalística, correspondiente al subproyecto de Criminología y Criminalística de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Ezequiel Zamora. Al respecto, se puede decir que la criminalística de campo es el área dirigida al estudio del sitio del suceso, entendiéndose como el espacio físico abierto, cerrado o mixto, donde ocurre un presunto hecho punible, o en cualquier lugar relacionado directamente con el mismo. Este espacio está delimitado por sus propias características, susceptible a modificación y o a contaminación. La criminalística de campo se encarga de abordar el sitio del suceso sin improvisación, aplicando diferentes técnicas en función de la observación, protección, fijación, colección, embalaje, rotulado, etiquetado, traslado y preservación de todos los elementos de interés criminalístico. Utiliza para ello la inspección técnica, el levantamiento planimétrico, el establecimiento de la trayectoria balística y el informe de reconstrucción de hechos para coadyuvar a la determinación de cómo, cuándo y dónde ocurrió el hecho punible y sobre todo quién lo cometió. El experto en esta área está capacitado para practicar la inspección técnica que permite dejar constancia del estado original de cómo se consiguió el sitio del suceso. En paralelo a ello, se realiza el levantamiento planimétrico, donde se representa gráficamente el lugar del hecho y se fijan métricamente todos los indicios encontrados en el sitio que sean importantes para dicha investigación. Principios de la criminalística. La criminalística es una ciencia que utiliza unas herramientas de investigación para la obtención de pruebas que posteriormente serán analizadas en un laboratorio. Dichas pruebas sirven para la reconstrucción de los hechos delictivos y se apoyan en unos principios científicos con el fin de identificar al causante del delito. Su método y técnica son los que dan validez científica y autoridad en un juicio. La criminalística aplica 7 principios fundamentales, los cuales son el uso de producción, de intercambio, de correspondencia de características, reconstrucción de hechos y fenómenos, de probabilidad y de certeza. Estos, realizados de una manera óptima, nos ayudarán a conocer a él o los responsables de dicho acto y derivará en una dinámica que nos acerque más a conocer cómo en realidad sucedió el hecho que se está investigando. En este sentido, el principio de uso en los hechos que se cometen o realizan siempre se utilizan agentes mecánicos, químicos, físicos y biológicos. Como por ejemplo, de agentes mecánicos podemos mencionar los pies, las manos, los dientes, objetos duros como piedras, martillos, objetos blandos como mangueras. También es útil mencionar los proyectiles de un arma de fuego, objetos punzantes como clavos, objetos cortantes como cuchillos o vidrios y otros que pueden ser empleados. Este principio es clave para descifrar el tipo de agente o instrumento utilizado en los hechos. Tras un asesinato siempre queda rastro del medio utilizado para provocar la muerte, sean indicios del uso de la fuerza mediante procedimientos mecánicos, componentes químicos, agentes físicos o agentes biológicos. Por su parte, el principio de producción, cuando se utilizan agentes mecánicos, físicos, químicos, biológicos para la comisión de hechos presumiblemente delictivos, invariablemente se producen indicios o evidencias materiales de gran variedad morfológica y estructural, que constituyen elementos que permiten reconstruir o identificar el agente utilizado. Por ejemplo, las uñas provocan lesiones visibles, los puños un edema, equimosis. Un martillo puede provocar una fractura, un proyectil de arma de fuego un orificio de entrada, trayecto y orificio de salida, un cuchillo, una herida cortante y así sucesiva, muchos ejemplos más. No existe el crimen perfecto y por ende, cuando se realiza un hecho criminal,
El causante siempre deja indicios de diferente variedad en el lugar, ya que sus acciones producirán rastros diversos que lo vinculan con la escena del crimen. En algunos casos las huellas serán latentes, esto quiere decir que no se ven a simple vista y es necesario utilizar lentes de aumento o diversos reactivos para encontrar dicha marca, y en otros casos los rastros o vestigios se podrán apreciar a simple vista. El ADN es también otra fuente de evidencia para la identificación del causante de un hecho delictivo. Asimismo, el principio de intercambio establece que al consumarse el hecho y de acuerdo con las características de su mecanismo, se produce un intercambio de indicios y evidencias que vinculan al autor, la víctima y el lugar de los hechos, o al menos entre el autor y el lugar de los hechos. De allí que al investigador le corresponde efectuar una pormenorizada revisión a efectos de encontrar rastros del autor en el lugar de los hechos y en la víctima. De igual forma, en la escena del crimen siempre se produce un intercambio de materiales, ya sean sintéticos, biológicos o genéticos, entre la víctima, el victimario y el entorno. Por ejemplo, en el caso de violación se produce un intercambio de fluidos, rasguños, sangre, restos de tejido que facilitan la reconstrucción de los hechos y permiten la identificación del asesino. El principio se basa en que durante la comisión, en este caso me refiero al principio de Locard, se basa en la producción, manipulación o intervención de un hecho criminal. El autor siempre deja algo y se lleva algo del escenario. Esto ya sea de manera consciente o inconsciente. Por ejemplo, en el caso de una violación, la víctima que trata de pelear o de repeler la agresión forcejea con el violador, arañándole, causándole lesiones y trayendo la víctima consigo indicios del victimario en los hechos ungurables. También quedarán señales del agresor sobre la víctima, como lo puede ser una diversidad de fluidos corporales. El intercambio entre el causante y el lugar de los hechos se da de manera más simple debido a que los causantes, de manera accidental o imprudencial, pueden dejar alguna huella o rastro en la zona del suceso. El principio de correspondencia de características estima que la acción dinámica de los agentes mecánicos vulnerables sobre determinados cuerpos dejan impresas sus características, reproduciendo la cara que impacta. Para atender lo anterior, un ejemplo sencillo es con las armas de fuego. Cuando la aguja percutora, al impactar la cápsula del fulminante, deja grabadas características microscópicas resultantes de su fabricación y los desgastes de uso. Lo mismo sucede con el proyectil a su paso por el cañón, el cual imprime huellas únicas que permiten conocer con exactitud por qué el arma de fuego fue disparada, siempre que no se produzca una destrucción total del mismo. De este modo, en el cuerpo de la víctima puede aparecer marcas o rastros impresos que delatan al agente empleado en el asesinato. Por ejemplo, una soga dejará una marca de estrangulamiento. Las muescas de las balas o casquillos identificarán el tipo de arma de fuego o la huella que deja un objeto pesado cuando impacta, facilitando su identificación. Este principio se sustenta también en que las huellas impresas de las características del objeto usado en la comisión del crimen sobre el cuerpo en el cual impacta o se superpone, como por ejemplo de esta correspondencia es cuando un vehículo impacta en contra de un poste. Las particularidades del poste quedarán impresas sobre la parte del auto que no tuvo contacto contra dicho objeto. Principio de reconstrucción de hechos o fenómenos. Una vez recopiladas todas las pruebas y evidencia, de acuerdo con los 4 anteriores principios, se iniciará la reconstrucción en mayor o menor grado de los hechos paso a paso y en el orden y la forma en que se produjeron cada uno de los fenómenos. Esto tiene como finalidad establecer una proyección de los hechos en función del tiempo y en la realidad de lo que sucedió.
recreando una dinámica de hechos que nos acerquen a conocer de manera precisa las actividades de lo que pudo haber ocurrido y dio como desenlace el hecho presuntamente ilícito que se investiga. Dentro del abordaje de estos principios utilizados en la criminalística, durante una investigación se debe tomar en cuenta que los principios antes mencionados son los utilizados primordialmente en el lugar del hecho, ya que es una fuente indiciaria primaria que nos dará las primeras manifestaciones de que en realidad ahí sucedió algo. En cuanto a los principios restantes, estos serán analizados dentro de los diferentes laboratorios a los cuales sean remitidos los indicios para posteriormente convertirse en una evidencia irrefutable durante las diferentes etapas del proceso. Principio de probabilidad. Tras la reconstrucción de los hechos se procederá al cálculo de la probabilidad del resultado con un grado variable de aproximación a la verdad. La probabilidad de acierto puede ser baja, mediana, alta o nula. No se trata de una ciencia exacta, ya que durante el proceso algunos indicios y pruebas no se perciben o los que se identifican son poco fiables. Cuando se tiene una reconstrucción de hechos y fenómenos, esto nos acercará a conocer la verdad del hecho investigado con un alto, mediano o bajo grado de probabilidad de lo que sucedió, limitándose a dar una verdad absoluta de lo que en realidad pasó. El principio de certeza es la investigación que finaliza con la valoración cualitativa y cuantitativa de los indicios encontrados en el lugar de los hechos y su correspondencia con el acto criminal. Por ejemplo, hay nula posibilidad de error en las huellas dactilares o en el análisis genético, por lo que la identificación del agente del hecho es una certeza indiscutible. Otros principios. Si bien la mayoría de los autores coinciden en evaluar solo 7 principios, algunos de ellos encontramos que están usando 2 principios con frecuencia, que los vamos a mencionar a grosso modo, como es el principio de la rareza, que explica que un indicio estará dotado de mayor valor mientras más raro sea la relación al lugar en que sea encontrado, según el tipo de hecho en el que se trata. Ejemplo de ello es localizar manchas de sangre en la ropa de un carnicero, de un médico, de un veterinario, de una enfermera, tiene menor valor de identificación que si la localizara en la ropa de otra persona. Principio de individualidad. Se refiere a que cada objeto posee en sí características propias que en ocasiones se forman con el tiempo, con el uso, que lo diferencian de otros similares, como es el caso de las suelas de un zapato, del tacón de un zapato, de los dibujos del neumático de un vehículo. Así como estos principios enriquecen la investigación, la analística es auxiliar de otras ciencias para el esclarecimiento de hechos presuntamente delictuosos, como de sus presuntos responsables. Tal es el caso de la medicina forense, que no es igual a lo que se llama medicina legal. La diferencia entre una y otra es que al usar el término forense hace alusión a que está encaminada hacia la área del proceso penal o del derecho penal, y el uso legal se relaciona con la impartición y procuración de la justicia en general. En otras ramas del derecho, como es el derecho civil para el estado de intervención, laboral para las incapacidades, familiar para situaciones de filiación, médico para cuestiones de responsabilidades. El tetraedro de la criminología. Una parte fundamental del tema de la criminología está constituido por lo que se conoce como el tetraedro de la criminología, que son 4 elementos fundamentales que determinan el rumbo que toma la parte técnica de la investigación para determinar responsabilidades ante la comisión del crimen. Este tetraedro está conformado por el sitio del suceso, la víctima,
el victimario y los medios de comisión o los instrumentos a través de los cuales se ha cometido un delito. Hay que establecer una correlación importante y determinante entre ellos cuatro para poder permitir a la ciencia penal, para poderles dar las herramientas necesarias para castigar una acción delictiva. Empezamos por someramente ver lo que es el sitio del suceso, también conocido como escena de crimen, teatro de los hechos, sitio de los hechos. Es el lugar físico, esa determinación espacial única donde se ha cometido un delito. Se distinguen tres tipos distintos de sitio del suceso. El sitio del suceso abierto es aquel en el cual el sitio está en completo contacto con la naturaleza o la intemperie. Son lugares donde se han cometido crímenes en espacios abiertos, donde no están confinados por ninguno de los elementos de paredes, piso, techo, sino que están en contacto pleno con los elementos de la naturaleza. Están la clase de los sitios de suceso cerrados, que es todo lo contrario, están confinados dentro de habitaciones o de edificaciones de cualquier tipo, en los que la característica fundamental es que existe un techo distinto del suelo, existe un piso distinto del suelo, existe techo y existen paredes, está encerrado, está confinado. Y la otra clase de sitio de suceso es la clase del suceso mixto, que es una combinación de ambas, o sea, puede ser parcialmente cerrada o lo mismo, pues, que tiene contacto con la naturaleza pero está confinado dentro de un espacio cerrado. Otro concepto importante y que con mucha frecuencia encontramos en investigaciones criminológicas o que encontramos en sitios en informaciones de prensa, en las informaciones de sucesos, tiene que ver con los sitios relacionados con el hecho. No necesariamente el sitio del suceso es aquel donde se comete un delito, también hay los sitios de liberación. Es muy común en nuestro estado, hay una avenida que en unos tiempos se caracterizó por ser el sitio de liberación de homicidios que se ocurrían en otros lugares, iban y soltaban los cadáveres en ese lugar. Ese sitio de liberación es entonces donde finalmente aparece la víctima de un hecho delictivo, pero no es el lugar donde se ha cometido el hecho que lo convirtió en tal. Otro sitio relacionado es el que se conoce como sitio de traslado. El sitio de traslado es una modalidad en la cual el delincuente modifica la condición espacial donde se ha cometido un crimen a efectos de intentar entorpecer o intentar encubrir en alguna forma, en alguna medida, el hecho que ha cometido, de tratar de engañar a los criminalistas que están investigando la acción delictiva. Entonces, hay evidencias, ha habido casos en los cuales se ha trasladado el sitio del suceso a efectos de intentar esto, pues, buscar la manera de entorpecer las investigaciones. El segundo componente del tetraedro de la criminología es la víctima. Distinto de lo que establece, de las definiciones establecidas, tanto en el Código Orgánico Procesal Penal como algunas cuestiones que se pueden colegir de materia constitucional. Desde el punto de vista criminológico, la víctima es aquella persona que es el sujeto pasivo del acto delictivo. Si bien esto puede tener una gran implicación en el ambiente familiar, social de una persona, desde el punto de vista de la criminalística, el interés fundamental en un hecho de homicidio es individualizar la víctima como la persona que ha sido asesinada. El tercer elemento del tetraedro de la criminología es el victimario. Yendo más allá de lo que es de la discusión etimológica sobre el término, si es correcto o no sobre aplicarle victimario, algunos consideran que es mejor denominarlos autor, coautor, facilitador, cómplice necesario, para determinar a aquella persona que es la que es el sujeto activo del hecho delictivo, el delincuente, la persona que ha hecho víctima a una persona de un acto propio que lo dañó y que está tipificado como delito en el entorno penal de la legislación en el cual se aplica. Entonces vamos a tomar la criminología asume como el victimario a la persona que es responsable directamente de un hecho delictivo que fue perpetrado en contra de una persona que se convirtió en la víctima. El interés de la criminología como ciencia, de la criminalística, la criminología también como ciencias auxiliares de la ciencia penal, de la materia penal, es que no haya crímenes sin castigo.
Entonces, lo que se busca es que este victimario sea perfectamente individualizado de manera de hacer recaer sobre él todo el peso de la ley para el castigo de su acto. Entonces, desde el punto de vista criminológico, nos interesa saber quién cometió el acto, saber de una manera inequívoca, para que sean los tribunales los que se encarguen de aplicar los correctivos y las penas que la ley determina para ello. El cuarto y último elemento del tetraedro son los instrumentos o medios de comisión del delito. También nos interesa desde el punto de vista criminológico para la forma de unir a la víctima, al victimario con el hecho como tal ha sido los instrumentos que se utilizaron en la comisión del delito. Por eso es de alto interés criminalístico